¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de estar rodeado de gente, esa sensación de vacío te sigue carcomiendo por dentro? Como si nadie te entendiera de verdad, ¿no? Como si hubiera un abismo entre tú y el mundo. Yo sé exactamente cómo se siente eso, y hoy te voy a mostrar cómo Marie-Louise von Franz, esa brillante discípula de Jung, descubrió algo que va a cambiar por completo tu manera de ver esa soledad que te persigue, esa sensación de estar aislado, hasta en medio de una multitud, de cargar un secreto que nadie más entiende. No es casualidad que te sientas así. No. ¿Qué pasaría si te dijera que esa soledad que tanto te duele es en realidad una llamada, una señal de que estás destinado a algo mucho más grande que la superficialidad en la que vive la mayoría de la gente? A diferencia de muchos que solo siguen al rebaño como borregos sin rumbo, tú siempre sentiste que había algo más, algo profundo y significativo que se te escapa entre los dedos, y de eso habla precisamente von Franz en su obra El camino de la individuación. Mientras que el 99% de la gente jamás lo entenderá, tú estás a punto de descubrir por qué tu soledad puede ser el mejor regalo que hayas recibido. La verdad es que hay una guerra dentro de ti en este preciso momento. De un lado, el dolor del aislamiento, que te corta como un cuchillo. Del otro, un potencial dormido que pocos se atreven a despertar. Donde estás ahora es un lugar de conflicto interno. Noches sin dormir pensando si hay algo malo en ti. Momentos en que intentas encajar, solo para sentir que usas una máscara. Esa sensación corrosiva de que los demás viven una vida a la que tú no puedes acceder, pero donde puedes estar. Es un lugar de poder auténtico, de libertad verdadera, de una conexión tan profunda con tu verdadero ser que ninguna soledad externa jamás podría volver a tocarte. Y aquí está la bomba que von Franz dejó y que casi nadie se atrevió a explorar. La soledad no es una falla que hay que corregir, sino una llamada que hay que atender. Vamos a sumergirnos en las causas ocultas de esa soledad de la que nadie se atreve a hablar. La primera es lo que von Franz llamó alienación del ser. No es que no sepas conectar, es que estás intentando conectar con las personas incorrectas, de la manera incorrecta, por el motivo incorrecto. ¿Te acuerdas de esa vez que estabas en un grupo diciendo lo que sabías que todos querían oír, riendo de chistes que no te causaban gracia, fingiendo interés en temas que no te movían? Esa es la alienación del ser en plena acción. Von Franz identificó este patrón al estudiar a cientos de pacientes que reportaban una soledad profunda a pesar de tener una vida social activa. La segunda causa es el complejo de excepción. Es esa sensación persistente de ser diferente, de no pertenecer, como si hubieras venido de otro planeta. No es imaginación. Von Franz descubrió que las personas con un alto potencial de individuación a menudo llevan esta marca desde la infancia. ¿Te acuerdas de cuando eras niño y ya te sentías diferente? Como si vieras capas de la realidad que los demás no veían. Eso no es coincidencia ni fantasía. Es el complejo de excepción, identificado por von Franz como una etapa necesaria del desarrollo psíquico avanzado. La tercera causa, y esta te va a pegar directo en el pecho, es el llamado del alma. Von Franz observó que la soledad más dolorosa ocurre cuando nos resistimos al viaje que nuestra psique está desesperadamente intentando iniciar. Es como esa sensación de estar en el trabajo equivocado, en la relación equivocada, en la vida equivocada, como una ropa que ya no te queda pero que te fuerzas a usar porque es lo que todos esperan de ti. Esa incomodidad no es un error, es tu alma gritando que hay otro camino. Lo que von Franz vio, y que el 99% de las personas nunca entenderán, es que tu soledad no es un defecto que hay que arreglar, sino un portal que hay que cruzar. ¿Te has sentido alguna vez como una barca a la deriva en un mar de gente? Rodeado de cuates, de conocidos, pero con un vacío existencial enorme en el pecho. Una soledad que te roe por dentro, como si nadie pudiera entender de verdad lo que traes en el alma. Esa sensación de estar aislado, aunque estés en medio del bullicio, de cargar un secreto que nadie más parece comprender. No es casualidad.
Esto no es un simple sentimiento pasajero, sino una llamada, un eco profundo que resuena desde las entrañas de tu ser. Marie-Louise von Franz, la brillante alumna de Jung, desentrañó el misterio de esta soledad, revelando que puede ser la puerta a algo mucho más grande, más significativo que la superficialidad de la vida diaria. Mientras muchos se conforman con seguir al rebaño, como borregos sin rumbo, tú sientes una inquietud, una sed insaciable de algo más profundo, algo que te resuena en el corazón y que parece escapar entre tus dedos. Prepárate, porque esa soledad que te duele tanto puede ser el camino hacia tu verdadero ser, hacia una vida plena y auténtica, lejos del ruido y la confusión del mundo. Vamos a explorar juntos, con el lenguaje del alma, el significado de esa soledad que te llama. Acompáñame a descubrir la sabiduría que se esconde en tu propio silencio. La soledad es el crisol donde se purifica el oro de la individualidad. Estas palabras de von Franz no son solo bonitas, son una llave que puede abrir la puerta de tu prisión interna. Todos piensan que la solución a la soledad es más conexión social, más interacción, más relaciones. Pero lo que von Franz descubrió fue exactamente lo opuesto. Para muchos, la solución está en sumergirse más profundo en la soledad, no en huir de ella. Cuando entiendes dónde se encuentran estos dos aparentes opuestos, todo cambia. La soledad deja de ser tu enemiga y se transforma en tu consejera más sabia. Fíjate cómo todo empieza a tener sentido cuando entiendes que la soledad no es un estado que hay que evitar, sino un pasaje necesario. Es el capullo oscuro y aparentemente solitario que precede a la transformación de la oruga en mariposa. Y ahora te voy a mostrar lo que esto significa específicamente para tu vida, con aplicaciones reales que puedes empezar hoy mismo. La primera práctica es lo que llamo soledad consciente. Diferente al aislamiento forzado, la soledad consciente es una cita contigo mismo. Empieza reservando solo 20 minutos al día en silencio absoluto, sin distracciones, sin celular, sin libros, sin música, solo tú y tus pensamientos. Al principio, esto te va a parecer insoportable. Tu mente va a gritar por distracción. El corazón te va a latir a 1000. Te van a sudar las manos. Es normal, es tu ego temiendo perder el control. Una clienta mía, Mariana, ejecutiva de 36 años que no podía dormir sin pastillas, me contó que en los primeros 3 días sintió tanta ansiedad que le temblaban las manos. Lo describió como un terremoto interior, pero persistió, y en el 5.º día, algo extraordinario pasó. Por primera vez en años, sintió una paz inexplicable que se esparcía por su cuerpo como agua tibia. Era como si finalmente hubiera regresado a casa después de un largo viaje, me dijo con lágrimas en los ojos. 2 semanas después, dejó las pastillas para dormir. La segunda aplicación es el diálogo con la sombra. Von Franz identificó que gran parte de nuestra soledad viene de negar partes de nosotros mismos. Toma una libreta y escribe una carta a tu soledad. Pregúntale, ¿qué intentas enseñarme? ¿Por qué llegaste a mi vida? ¿Qué necesito aprender antes de que puedas irte? Carlos, un ejecutivo de 42 años que acompañé durante meses, hizo este ejercicio una noche de insomnio después de un ataque de pánico en el trabajo. Con las manos temblorosas, escribió durante 3 horas seguidas. Lo que emergió de esas páginas lo dejó en shock. Descubrió que su soledad era un grito desesperado de su yo auténtico, un reflejo de cuánto se había alejado de su verdadera vocación como educador. Con cada ascenso, con cada aumento de sueldo, sentía un vacío más grande. Literalmente cambié mi propósito por un buen cheque, me confesó con la voz entrecortada. Mi soledad no era un problema que resolver, era una señal de alerta que ignoré durante 15 años. 6 meses después de esa carta, Carlos renunció a su trabajo y hoy dirige un proyecto social de educación con la mitad del salario y el doble de vitalidad. La tercera herramienta es el círculo de autenticidad.
Identifica a una persona con la que puedas ser absolutamente auténtico. No necesitas ser tu mejor amigo o tu pareja. A veces es más fácil con alguien menos cercano. Lo importante es poder decir, esta es mi verdad, sin filtros, sin máscaras. Tatiana practicó esto con una compañera de trabajo a la que apenas conocía, pero con quien sentía una conexión inexplicable. En esa conversación de 40 minutos, se sintió más vista y comprendida que en 15 años de matrimonio. El paradojo es que, al permitirse ser vista por una persona, empezó a romper el ciclo de soledad con todas las demás. ¿Qué es lo que la mayoría nunca va a cachar? Que esas prácticas no son solo ejercicios psicológicos, son rituales de transformación profunda. Y quiero que te quedes con esto, porque es el secreto que poquísimos terapeutas se atreven a revelar. Marie-Louise von Franz descubrió que la psique humana no cambia con la mera comprensión intelectual, sino a través de la experiencia simbólica. Mientras solo entiendes tu problema, nada cambia. Pero cuando vives el símbolo correcto, cuando tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu experimentan la verdad, la transformación es instantánea e irreversible. Por eso, hay gente que pasa décadas en terapia hablando de sus problemas y sigue atascada en lo mismo. Lo entendieron todo, pero no vivieron nada. ¿Cómo te está afectando ahora mismo este patrón de huir de la soledad? ¿Cuántas horas te tiras en redes sociales, en relaciones superficiales, en trabajos que no te llenan, solo para evitar quedarte a solas con tus propios pensamientos? Pero hay algo aún más profundo que necesito contarte. Antes de revelarte el principio fundamental que lo cambia todo, piensa cómo lo que ya has aprendido está empezando a tener sentido. Cómo las piezas del rompecabezas de tu vida están encajando. La verdad es que, según von Franz, la soledad no es solo un estado emocional. Es una llamada del destino. Es como si cada ser humano tuviera una frecuencia única, un tono particular que necesita ser escuchado en el gran concierto de la existencia. Cuando nos negamos a escuchar y expresar nuestra nota única, lo experimentamos como soledad. Imagínate que eres un instrumento musical raro y antiguo. Cuando intentas tocar las mismas notas que todos los demás instrumentos comunes, suenas desafinado. No porque haya algo malo contigo, sino porque fuiste hecho para tocar una música completamente diferente, en una tonalidad que pocos pueden comprender. Es exactamente en el momento en que aceptas tu singularidad, tu rareza, tu modo único de ser, que la transformación comienza. Es como si se abriera un portal entre dos mundos, el mundo de la conformidad dolorosa y el mundo de la autenticidad liberadora. Y fíjate lo que empieza a pasar cuando aplicas esto en tu vida. Vas a entrar a una junta y sentir una seguridad tan sólida en quién eres, que las opiniones de los demás dejan de tener poder sobre tus decisiones. No es arrogancia, es claridad. Antes te retorcías intentando agradar a todos. Después, expresas tu verdad con una tranquilidad que inspira respeto. Cuando alguien intente hacerte sentir raro por tus decisiones auténticas, lo reconocerás inmediatamente como el reflejo de su inseguridad, no como una verdad sobre ti. Antes internalizabas cada crítica como prueba de que había algo malo contigo. Después, entiendes que muchas críticas son solo expresiones del miedo que los demás tienen a su propia autenticidad. Decisiones que antes te paralizaban por meses se volverán más claras cuando aprendas a distinguir entre el ruido de los condicionamientos sociales y la voz de tu verdad interior. Antes, cada decisión era un campo minado de ansiedad. Después, desarrollas una brújula interna tan precisa que incluso en las tempestades más severas sabes qué dirección seguir, mientras la mayoría sigue esclava de la aprobación ajena, saltando de una distracción a otra en un esfuerzo desesperado por huir de la soledad. Tú estarás construyendo una relación tan profunda contigo mismo que ningún rechazo externo podrá sacudir tu centro. Y hay algo aún más importante que necesitas entender. El trabajo del que estamos hablando aquí no es solo sobre acabar con la soledad.
Es sobre la jornada de individuación a la que von Franz y Jung dedicaron sus vidas. Es el proceso por el cual te conviertes en quien verdaderamente eres, más allá de las expectativas de la familia, de la sociedad, incluso de tus propias expectativas limitantes sobre ti mismo. ¿Te has sentido alguna vez como un barco a la deriva en el mar, no? Rodeado de gente, pero con un vacío existencial enorme en el pecho, una soledad que te carcome, ¿sabes? Como si nadie pudiera entender lo que traes en el alma. Esa sensación de estar aislado hasta en medio de una fiesta, de cargar un secreto que nadie más parece entender. No es casualidad. Esto no es un simple bajón, sino una llamada, un eco profundo desde lo más adentro de tu ser. Marie-Louise von Franz, esa genia alumna de Jung, desentrañó el misterio de esta soledad, revelando que puede ser la puerta a algo mucho más grande, más significativo que la superficialidad de la vida diaria. Mientras muchos se conforman con seguir al rebaño, como borregos sin rumbo, tú sientes una inquietud, una sed insaciable de algo más profundo, algo que te resuena en el corazón y que se te escapa entre los dedos. Prepárate para descubrir que esa soledad que te duele tanto puede ser el camino hacia tu verdadero ser, hacia una vida plena y auténtica, lejos del ruido y la confusión del mundo. Vamos a explorar juntos, con el lenguaje del alma, el significado de esa soledad que te llama. Acompáñame a descubrir la sabiduría que se esconde en tu propio silencio. Von Franz descubrió que las personas que más sufren de soledad son a menudo las que tienen el mayor potencial para encontrarse a sí mismas. Es como si la intensidad del dolor fuera proporcional a la grandeza del propósito que está esperando ser despertado en ti. Imagina que tu vida es un río. Cuando intentas fluir por el mismo canal que todos los demás, tu flujo natural se bloquea, y eso se manifiesta como soledad. Pero cuando encuentras y sigues tu propio curso, único, esa misma energía que antes causaba dolor, ahora impulsa tu viaje con una fuerza increíble. Cada día que pasa sin aplicar lo que aprendes aquí, es un día que vives menos de lo que podrías, sientes menos de lo que podrías, eres menos de lo que realmente eres, y lo más importante es que este viaje, aunque parezca solitario, es en realidad el camino a la conexión más profunda posible, no solo con otros seres humanos que también están en sus viajes auténticos, sino con algo mucho más grande que todos nosotros. La soledad que sientes no es un error en el sistema. Es el sistema operativo intentando reiniciarse para que puedas funcionar a tu máximo potencial. No es una señal de que algo anda mal contigo. Es una señal de que algo está absolutamente bien con la sabiduría de tu ser más profundo. Los conceptos de la alienación del self, del complejo de excepción y del llamado del alma no son solo teorías psicológicas abstractas. Son mapas para territorios reales de tu psique que esperan tu exploración valiente. Si siempre sentiste que había algo más en la vida que lo que la mayoría parece aceptar, si cargas esa sensación persistente de que naciste para algo significativo, si en el fondo sabes que existe una versión más verdadera de ti mismo, esperando ser liberada, esto no es un pensamiento aleatorio, es tu alma hablando. Piensa ahora mismo. Visualiza la cara de esa persona que conoces que se está hundiendo en la soledad en este preciso momento, esa que sabes que está sufriendo en silencio, quizás hasta considerando medidas extremas para acabar con ese dolor. Tú tienes en tus manos, ahora, información que puede literalmente salvarle la vida. ¿Vas a esperar hasta mañana para compartir este video? ¿Y si mañana es demasiado tarde? Comparte este video inmediatamente. Esto no es solo una sugerencia. Puede ser la diferencia entre que esa persona siga presa en el infierno de la soledad incomprendida o que descubra que su dolor tiene un propósito mayor. Cada minuto cuenta. Comparte. Ahora, en el próximo video, vamos a explorar cómo el concepto de sincronicidad de Jung se conecta con esta jornada y cómo reconocer las señales que el universo está constantemente enviando para guiar tu camino único.
Recuerda, el destino no es casualidad. La soledad que sientes no es un error cósmico, es un llamado divino. Un convite a un viaje que pocos tendrán el valor de aceptar, pero que todos, en el fondo, anhelan realizar. La pregunta ahora es, ¿vas a seguir fingiendo ser quien no eres solo para no sentirte solo? ¿O vas a abrazar tu verdadera naturaleza, aunque eso signifique caminar un tiempo por territorios donde pocos te puedan seguir? La elección, como siempre, es tuya, pero ahora al menos es una elección consciente.